porque no somos el mismo apellido, ¿no? Estamos hablando del apellido para que me entiendan a grosso modo. Pero un Atencio con un Atencio, Puede si ser hay diferente. mayor parentesco, ¿no? Dígame si el apellido no es común. Entonces, imagínense la población aquí. Guerrero. Correcto. De pronto la muchacha y yo tenemos parentesco, pero entre ellos no. Entonces, la media de la población, entre ellos, nosotros estamos más estrechamente vinculados. ¿Sí? Entonces, eso es consanguinidad. El apareamiento de individuo está estrechamente emparentado en comparación con la población. Como en bovino no vamos a ver quién es el apellido de fulano, quién es el apellido de sultano, pero sí vamos a ver quién es la mamá y quién es el papá. Y por eso vamos a trabajar con pedigrí, por eso vamos a trabajar con algo genealógico. Sí vamos a poder decir el papá de él, el papá de él era el tío de ella. Y pasa. Y yo Pasa. voy a hacer un cuento, si me acuerdo, en el proceso, de un caso, sin nombre, ¿no? De qué pasa. Y entonces, ¿cómo pasa? Cuando no vemos el resultado negativo, no ha pasado nada, no nos dimos cuenta. Pero cuando vemos el resultado negativo, es decir, algún defecto en la progenie, decimos, ¿qué pasó aquí? Ah, que mira, este era el tío de fulano, al final eran familia y compartieron, y pasó algo genéticamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Y por supuesto, lo vamos a trasladar tanto a los humanos como a los animales. Va a pasar igualito. Aquí es muy importante ver los efectos genéticos y fenotípicos que suceden en la consanguinidad. Uno de los efectos, suceden dos efectos básicamente, lo que es la depresión consanguínea y el aumento de la homocigosis recesiva. Uno va con otro. La depresión consanguínea, y entiéndanlo, ¿qué pasa? Es lo mismo que el cruzamiento. Esos efectos se van a dar en ese individuo, mas no se va a transmitir. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de esos genes que forman un genotipo y dan un resultado. Entonces, en la depresión consanguínea es todo lo contrario a la heterosis. Mientras que aquí aumentamos la homocigosis, en el otro aumentamos la heterocigosis. Y eso nos va a dar un beneficio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de genes recesivos, normalmente todos los defectos están en los recesivos. Ejemplo, a ti le hablo de producción de leche, y creo que fue en el tema 7. Y les digo lo siguiente, el efecto acumulativo de los genes. ¿Sí? Donde había genes que sumaban 2 litros de leche y genes que no aportaban nada, o restaban. ¿Sí? Normalmente los genes que son malos, que no suman sino que restan, son los recesivos. Y ahí empezamos a ver por qué es uno de los efectos de la consanguinidad que nosotros decimos porque no está bien la cosa. Entonces, lo primero que afecta esa consanguinidad o esa depresión consanguínea son las características de heredabilidad baja. Ejemplo, reproducción. Lo primero que deja de hacer el individuo es no reproducirse, sino preñarse y hacer la siguiente generación. Entonces se te empiezan a aumentar los intervalos entre partos, los días vacíos en los animales. Esta es una de las primeras características. Siempre y cuando ese animal, y hago referencia, tenga los recesivos. En ese cruce, a él le tocan los recesivos. Fue el perro flaco que se le pegaron a agarrar. ¿Sí? Si le tocaron los dominantes, va mejor la cosa. Pero ahí es donde empieza a ver ese efecto genético y fenotípico, por supuesto. Porque entonces, ese efecto genético que sucede y la respuesta, o como nosotros lo vemos, que es la parte fenotípica, lo vemos en que no se prende. No se prende. El intervalo de parto es más largo. Lo segundo que afecta, a medida que va avanzando el nivel de consanguinidad, son las características de heredabilidad media y alta. Y hablamos de heredabilidad media, recuerdan que se les dijo que habían 3 características de interés económico. 1, la reproducción, todo lo que implica la reproducción. 2, leche. Producción de leche. La característica media, producción de leche.
Sí, según lo que usted te valora. Y la segunda característica, la tercera característica que se le nombró de importancia económica es el crecimiento. El crecimiento es nada más que carne, ¿sí? Peso, músculo. Entonces, de esa manera es que va afectando la consanguinidad o el nivel de consanguinidad. A partir del 12.5% de depresión consanguínea empieza a afectar, empieza a hacer su efecto. Y eso lo van a calcular, ya vamos a ver cómo lo calculamos, no nos adelantemos. Pero entiendan y grábense que la consanguinidad primero afecta a partir del 12.5% y segundo, afecta primero las características de debilidad baja y luego va por las medias y por las altas. Y usted, por ejemplo, un 8% de nacionalidad no está. no afecta. No empieza a afectar cuando ve efecto. ¿Sí? A los humos. Ya entonces, si las vainas las tenéis malas a eso, es decir, si los genes recesivos los tenéis ahí y proliferan más que los dominantes, aumenta o los genotipos recesivos, empieza a hacer este efecto. Como conocimiento, el máximo grado de consanguinidad se expresa normalmente en plasma. ¿Por qué? Son los individuos que pueden autofertilizarse. Normalmente nosotros no podemos autofertilizarnos. Necesitamos al macho y necesitamos la hembra. Macho no se puede y la hembra tampoco. Entonces necesitamos el macho, necesitamos la hembra. Entonces ven que entre plantas y animales, incluyéndonos nosotros, hay una diferencia en esto, en la parte de consanguinidad, porque ellos pueden autofertilizarse, entonces el nivel de consanguinidad en plantas puede ser mayor. ¿Sí? En cambio, el nivel de consanguinidad en los animales es menor. Inclusive, les hago esto como referencia y lo vamos a hablar más adelante, pero como es planta, vamos a hablar de otra vez. Se utiliza para las hembras híbridos, porque dan mayor forraje. Por ejemplo, si es el maíz, nosotros sembramos silo de maíz, sí, hacíamos silo de maíz, se sembraba el maíz. Normalmente se utilizaba, era un híbrido, la semilla era un híbrido. ¿Por qué? Pues entonces utilizaban esta estrategia. ¿Y qué era el híbrido? Ustedes saben cómo es. El producto de dos líneas diferentes, ¿no? Entonces, esta línea me daba X cosa, o esta característica. Esta otra línea me daba esta otra característica. Y en el laboratorio la fertilizaban, ¿no? Entonces me daba el híbrido. Y ese híbrido es el que embolsaban y te lo vendían para la finca. ¿Por qué? Y hablemos de plantas y luego lo hablamos de animales más adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo agarré ese saquito de semillas de maíz híbrida y la siempre, me va a dar mejor rendimiento. Y vean que estoy pasando de homocigotos, esta línea es homocigota, a tener la semilla en la unidad de producción híbrida, una mezcla de las dos, para tener mejor rendimiento. Forraje, hoja, mazorca mineral. Y entonces voy a tener mejores, mientras que la otra planta era así, pero la mazorca era así, la otra planta era así, la soja era así, pero la mazorquita era así, me va a dar un híbrido. Y lo vamos a ver en cruzamiento. Pero hasta aquí llegamos. Y eso lo hago como referencia para que lo entiendan en la parte de la planta, ¿no? Ahora pregunto, ¿qué ocurre, o qué creen ustedes que ocurre genéticamente luego de varias generaciones consanguíneas? Luego de cruzar hermano con hermano, los hijos de ellos se cruzan, vamos a llamarlo F1. Deja de haber mejoramiento, ¿no? Deja de haber mejoramiento. No, pero genéticamente. Acumula, o sea, la respuesta agresiva se tiende más a que haya más enfermedades genéticas. Es posible, está ahí tibia. Está tibia. Ella dice que a medida que pasan las generaciones, las deformaciones no. Te explico, eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué tiene esa mala reputación? Yo también vi en TikTok, una familia de Estados Unidos que vive en una parte, y son como 20 personas, y entre ellos no se van cruzando. Entonces tienen una mano chueca,
música o caminan con viajes adentro. Ya saben lo que pasa ahí. Ahora te voy a explicar por qué eso sucede ahí. Lo vas a entender por qué. Pero que hablemos de esto. Eso lo vamos a ir viendo y lo tomamos a votación ahora. Se pierde la heterocigosis. Se va perdiendo la heterocigosis. Entonces el tibio y tibio va a ser un calentito. Ajá. Entonces, se va perdiendo la heterocigosis a medida que va avanzando. Entonces, veamos este ejemplo teórico. Les coloco un ejemplo teórico en planta. ¿Por qué en planta? Por la característica que le acabo de hablar, de autofertilizarse. Ese es el mayor nivel de consanguinidad que se puede lograr. ¿Sí? Uno con uno mismo. Con los animales es distinto. De todas maneras, pasamos de la planta con los animales. Hagamos el supuesto de cruzar individuos heterocigotos. Ya ustedes son unos tacos en el primer bloque y unos tacos en el segundo bloque. En el examen, lo que están esperando es el examen para demostrar que son unos tacos. Entonces, ¿qué vieron en el primer bloque? ¿Vieron la tablita esta? De poner. ¿Vieron los genotipos? Sí. Y los distintos genotipos, Sí. que son homocigotos, dominantes o recesivos, Y homocigotos. Vieron los heterocigotos, que son los individuos que tienen dos alelos diferentes. ¿Sí? A los vieron la tablita de Punnett y las posibilidades. ¿Qué voy a generar yo aquí en la tablita esta de Punnett con ese cruzamiento de heterocigoto con heterocigoto? Probabilidad. ¿Sí? Ya ustedes saben lo que da, que es 1, 2, 1. Se lo voy a decir y se lo voy a adelantar. Y saben lo que va a producir. La probabilidad de que sea 1, 2, 1, de que sea 25%, 1 sobre 4. Pero era una suma. ¿Cuánto en porcentaje? ¿Cuántos homocigotos hay? ¿Y cuántos heterocigotos hay en ese cruzamiento? 50 y 50. 50 por 25 de este, 25 de este. Hacen 50. Y 50 de heterocigotos. Entonces hay una proporción de 50% homocigotos y 50% heterocigotos. Presten mucha atención en esto. 50% homocigotos que me involucran estos dos genotipos y 50% heterocigotos que me involucran el heterocigoto. O sea, aquí ya no estamos dividiendo el recesivo con el dominante. Ya no se está dividiendo. Lo que se toma en cuenta. Sí, porque lo vamos a ver lo que sucede, pero sí hay que dividirlo porque, como te dije, este me produce una característica y este me produce otra característica. Voy a hacerlo así para que a ver si me entienden. Este me da 15 litros de leche porque cada gen da 7.5 y este me da 3 litros de leche, porque cada uno produce 1.5. Le resta tanto, ¿sí? Le resta 6, para que me entiendan. Si vemos la característica de esa manera, es importante ver quién es el dominante y quién es el recesivo, pero en la explicación que vamos a hacer ahorita, lo más importante es ver quiénes son los homocigotos, o en la proporción de los homocigotos y la proporción de los heterocigotos. ¿Sí? Lo que me va a influenciar es el tipo de características que da. Entonces ya dominamos esto perfectamente. Primer bloque. Ahora vamos a ver algunos conocimientos del segundo bloque. ¿En qué frecuencia creen que está? Tanto existe la frecuencia alélica o génica y la frecuencia genotípica. ¿Sí? Tema 6. Vean, si vemos esto en frecuencia y lo analizamos en frecuencia, vean que hay en alelos, existen dos tipos de alelos aquí, el A grande y el A chiquito. ¿Cierto? Y vean que tanto el A grande está en la misma proporción que el A chiquito, que está en el 0.5 en frecuencia, es decir, 50%. Hay 50% de A grande, hay 2 A grandes y hay 2 A chiquitas, y hay 50% de A chiquita, por recesiva. ¿Sí? Esa es la frecuencia de los genes, ¿no? De los alelos. Si no entienden, pregunten esa parte, pues se van a confundir en la siguiente. Ya entendemos esto del primer bloque, el cruzamiento y la proporción. Vamos para el segundo bloque, tema C, frecuencia. Existen dos frecuencias. Vamos a hablar aquí de dos frecuencias. La frecuencia génica o alélica, que es de A, y la frecuencia genotípica, que es el homocigoto, el heterocigoto y el otro homocigoto, ¿no? Entonces vamos a hablar de primero frecuencia alélica o génica. El gen A.
existen dos genes, o dos formas alérgicas, ¿no? El A grande, o el dominante, y el A chiquita, o el recesivo. Entonces, en su frecuencia están 50 y 50, 50% A grande y 50% en esta población, y 50% A chiquita. ¿Sí ven por qué? No tenemos números, estamos viendo al cálculo. Tenemos dos individuos, este heterocigoto y este heterocigoto. Por supuesto, tiene una grande y una chiquita. Una grande y una chiquita. ¿Cuántas A grandes hay aquí? ¿Cuántas A grandes hay aquí? ¿Una más una? No. Tener el numerito ahí. ¿Cuántas A chiquitas hay aquí? ¿Y cuántas hay aquí? Una más una. Dos. Hay dos A grandes y dos A chiquitas en esa población. ¿Cuánto sería? 50-50, ¿no? 50% A grandes y 50%. Si lo vamos a frecuencia, y presta atención, Juan, que eso es lo que viene a examen. Si vamos a frecuencia sería 0.5. 50% igual a frecuencia, eso es porcentaje. Frecuencia sería 0.5. ¿Sí? Porque la frecuencia va a ser 0. Ajá. Entendido eso, pasamos a la siguiente frecuencia. Frecuencia genotípica. En la frecuencia genotípica, ¿cómo está? 50%, 100% heterocigoto en esta población. En esta población resultante, vamos a ver la frecuencia genotípica. La frecuencia genotípica es 25% así, o 0.25. 0.25, 0.5.